El exorcismo de mi madre. Muchos ignoramos el hecho de que hay cosas paranormales y sin explicación alguna que suceden en este mundo, quizás porque no somos víctimas de aquellas situaciones, pero todo cambia cuando lo vives en carne propia. Dicen que jugar con la fe es peligroso, o crees o no crees, pero no puedes estar en el medio. Todo empieza con mi madre, una mujer muy devota, quien solo vivía por su religión. Era una mujer recta e incorruptible. Su fe era tan grande que nunca se preocupaba por nada. Una vida casi perfecta. Durante años mi padre golpeaba a mi madre siempre que ella llegaba de la iglesia, porque simplemente le parecían estupideces sin sentido. Ella siempre pensó que esa era su cruz, el sufrimiento que debía de llevar en esta vida. Su único refugio eran sus hijos, y mientras sus hijos estuvieran con ella, todo iba a estar bien. Hasta que un día, lo impensable pasó. Por una extraña razón del destino, la vida o el universo, su pequeña hija estaba jugando en el jardín delantero con su bicicleta. Mi madre, con ojos de ternura, miraba a su pequeña hija por la pequeña ventana de la cocina. Pero en ese mismo momento, su pequeña hija fue atropellada brutalmente por una camioneta. Todo pasó en un instante. Mi madre solo pudo ver cómo aquel automóvil arrolló a su pequeña hija, dejando su pequeño cuerpo entre la camioneta y la ventana de la cocina. En ese momento, mi madre emitió el grito más terrorífico que he escuchado en mi vida. Es como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Pasaron los días después de enterrar a mi pequeña hermana. Mi madre ya no puede dormir. Empezó a levantarse cada noche y a rondar la casa. En la madrugada, hablando entre dientes y renegando a Dios y a su religión del por qué había permitido algo como eso. Debo decir que incluso se me helaba el cuerpo cuando la escuchaba deambular por la casa. Al día siguiente, fue a su iglesia a pedir una explicación de lo que había ocurrido. Arrodillada y con ira, le reclama a Dios porque Él le había quitado a su pequeña hija. Los pastores de la iglesia tratan de calmarla, pero es imposible. No ha dormido en días y el recuerdo de su pequeña hija sin rostro la acompaña cada maldito día y cada maldita noche. Ese día incluso se olvidó de mí. Tuve que volver solo a casa, con tan solo 10 años. Pero si les soy sincero, ese día cuando pasó por mi lado, pude sentir que esa persona ya no era mi madre. Lo que sentí cuando ella pasó por mi lado no tiene explicación. Al volver a casa encontré a mi madre tomando y fumando, algo que jamás había hecho. Con sus manos en la cabeza se estaba sucumbiendo en un dolor e ira incontrolable. Buscó por todas partes la forma de hablar con su pequeña niña. Es como si su mundo se hubiera acabado. Su pequeña hija y su fe se habían esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Mi padre llegó borracho a casa, tanto que casi no se podía poner en pie. Y cuando la vio llorando, no aguantó esa situación y volvió a golpearla sin pensar que esta vez ella reaccionaría. Después de dejarla en el piso, luego de golpearla con su cinturón, se dio la vuelta, confiado de que ella solo se levantaría y se iría, pero esta vez hizo algo más que solo levantarse. Tomó el mismo cinturón con el que la había golpeado y lo envolvió en su cuello, empujándolo contra el borde de la cama. Tenía tanta ira que cada vez que apretaba más y más el cinturón, pude verlo claramente, como el rostro de mi padre se ponía cada vez más morado. Mi madre lo estaba matando. Después de unos minutos, ella llama a la policía y confiesa su crimen, mientras acaricia la cabeza de su difunto esposo. En este punto, ella ya se había olvidado de que yo existía. A la mañana siguiente, mi madre fue condenada por varios años por asesinato, pero en la cárcel las cosas empeoraron. Uno de los reclusos le dijo que había una forma de hablar con su pequeña hija, por medio de una tabla y ciertos conjuros. Tú y yo ya sabemos qué era. Era la famosa Ouija. Cada noche que vivió en esa cárcel, se la pasaba hablando con mi hermanita, o bueno,
supuestamente mi hermana. Pasaron los años y cuando mi madre salió, decidí traerla a casa, pues tuve que crecer solo y siempre me faltó el amor de mi madre. Pero lo que no sabía es que esa era la peor decisión que iba a tomar en mi vida. Mi madre estaba muy delgada y su pelo se estaba cayendo poco a poco. Definitivamente no se parecía a la mujer que yo recordaba. Empecé a vivir con mi madre, pero nunca me habla, ni me pronunciaba palabra. Casi siempre estaba sentada en la sala mirando un punto fijo. Pero en las noches, las cosas cambian. Siempre que yo me iba a dormir, podía sentir como mi madre empezaba a deambular por toda la casa renegando de Dios una y otra vez. Cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, hizo una pequeña ouija con un pedazo de tabla podrida, donde ella misma había hecho las letras con sus uñas, arrancándose las uñas en el proceso. Pero ella solo quería seguir hablando con mi hermana. Pasados unos meses, las cosas cambiaron radicalmente. Mi madre empezó a hacer sus necesidades en la misma habitación y su comportamiento era demasiado agresivo. No podía traer nadie a casa, pues el olor era insoportable. Seguía sin pronunciar palabra conmigo. Yo ya no sabía qué hacer. Hasta que un día, ese puto demonio que hablaba con ella empezó a pedirle sacrificios para hacer feliz a su pequeña hija. Claramente, eso no era mi hermana. Nunca lo fue. Mataba a los gatos que pasaban por ahí y los desmembraba uno a uno. Después de ver eso, supe que eso ya no era mi madre. Mi madre murió el día en que mi hermana murió. Hasta ese día, yo tuve una madre. Al día siguiente, traje a un padre para quitarle la ouija a mi madre e intentar llevarla a un sanatorio mental. Pero justo cuando el sacerdote salió del auto, mi madre emitió un grito desagradable desde su cuarto, como si fuese un animal. El sacerdote me dijo: esto desde la entrada se ve que no es un caso normal. Vas a tener que estar dispuesto a todo. Vamos a llevar a cabo un exorcismo. Y aquí es cuando el exorcismo de mi madre comenzó. Era casi medianoche y subimos al cuarto de mi madre. El sacerdote casi vomita subiendo las escaleras, pues el olor putrefacto era demasiado. Sentir que el sacerdote entró, mi madre se levanta y lo mira fijamente. Como estaba tan delgada, se le cayó la pequeña blusa que tenía, dejando ver las marcas de sangre en su cuerpo, pues ella se arrancaba la carne en algunas áreas del cuerpo y el estado de desnutrición era evidente. Estaba viva porque algo la mantenía viva. Mi madre le dice al sacerdote: Oh, ¿trajiste mierda a mi casa? ¿Eso fue algo para ti, hijo mío? Yo era igual que tú, un títere más, pero de nada sirvió. Mi hija está muerta. Y la única manera de hablar con mi bebé es con esa tabla y nadie me la va a impedir. El sacerdote le dice: esa cosa con la que tanto hablas no es tu hija. Se hace pasar por ella, pero no lo es. Tú no sabes nada, maldito perro faldero. Pero me encantaría jugar a arrancarte las extremidades una a una. Debo decir que tenía la sangre helada. En ese momento, el sacerdote me pide que traiga un espejo y lo coloque enfrente de la cama de mi madre, para que lo que fuera que tuviera adentro quedara atrapado en aquel espejo. El sacerdote empezó a rezar, pero mi madre no soporta ninguna palabra bendita que el sacerdote pronuncia. Es como si le estuvieran echando agua hirviendo. Estaba aterrado. No sabía qué hacer en ese momento. Mi madre intenta atacar al sacerdote con una fuerza sobrehumana. Logra arrancar uno de los ojos del sacerdote, dejando su cara totalmente ensangrentada. En ese momento, agarré a mi madre por los brazos y la puse frente al espejo, mientras el sacerdote seguía orando en latín, intentando sacar demonio o potestad que atormentaba a mi madre. Seguía moviéndose como si la estuvieran quemando en vida. Mi madre, su fuerza, logra lanzarme y para mi mala suerte, uno de los bordes del espejo cortó un lado de mi cuello
Y cuando no pude levantarme más y pude sentir como la sangre me iba ahogando poco a poco, en ese preciso momento el sacerdote termina su oración y esa maldita entidad sale del cuerpo de mi madre y queda encerrada en el espejo. Mi madre cae sentada en la cama, mirando fijamente a ese demonio que estaba en su cuerpo. Ya no tenía fuerzas para moverse, pues lo único que la mantenía viva era el demonio que era su pasajero. Sé que eras mi hija. ¿Tu hija? Claro que no, zorra. No fue tu culpa. Estabas tan ocupada haciendo tus estupideces que dejaste a tus hijos solos, a la merced de ese puto cerdo desgraciado de tu marido. Abusaba de tu pequeña hija cada día. Tú no estabas. Dios, a quien tanto culpas, solo tuvo misericordia de ella. No te dejaré ir tan fácil. En ese momento el sacerdote, con la poca fuerza que le quedaba, lanza el crucifijo de oro al espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. La fuerza del demonio envió cada trozo de vidrio al cuerpo de mi madre, matándola al instante. En ese momento perdí la conciencia y así fue el exorcismo de mi madre. Recuerda que quien te habló fue Fate y nos vemos en una próxima ocasión. No olvides comentar, compartir y darle like al video para traer mucho más contenido como este. Te veo en una próxima ocasión. Adiós.